Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente aquí reunidos juntamente con ustedes a través de este medio para continuar esta serie de predicaciones por Semana Santa. Anoche estuvimos viendo pues este sermón titulado Nosotros Santos en Semana Santa y bueno, habíamos respondido a esa pregunta. Pero también en esta noche nos toca ver la crucifixión por nosotros, ¿no? Eso es lo que nos toca ver en esta noche, la crucifixión por nosotros. Bueno, hermanos, y espero que estén todos bien de salud, le estén pasando bien en sus hogares, unidos a sus cónyuges, a sus hijos, y bueno, y ser agradecidos a Dios en todo este tiempo. Sigamos orando por nuestras autoridades, sigamos orando por las personas que están enfermas, infectadas, estemos orando por sus familiares que están en angustia, pero también oremos por los familiares que han perdido a sus seres queridos, que han sido víctimas de este virus mortal. Queremos pues en esta noche tratar este sermón, la crucifixión por nosotros, pues la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario cambia para siempre el significado de la cruz, porque la palabra de la cruz, dice la Biblia, es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es saber, a nosotros es potencia de Dios, según 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Pues en primer lugar vemos la cruz. La cruz pues es un instrumento de la más extrema crueldad. Era usada por algunas naciones para llevar a cabo las más severas penalidades criminales. La muerte de cruz o madero era vista como una forma de medir la severidad del crimen cometido, tan severo que el pensamiento de esto mandaba un mensaje de terror y temor al corazón de los violadores de la ley. La nación judía pues adopta esta penalidad y la usaron en varias ocasiones. Podemos ver que esta clase de castigo es mencionada en el libro de Deuteronomio. Por ejemplo, Deuteronomio 21, versículo 23, dice lo siguiente: no estará su cuerpo por la noche en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Después de una ejecución, se permitía que el cuerpo colgara de un árbol por el resto del día como un despliegue público de las consecuencias de la desobediencia. No obstante, el cuerpo no debería permanecer en el árbol en un día para otro, sino que tenía que ser quemado apropiadamente antes del atardecer. Pero también Pablo se refiere al mismo versículo de Deuteronomio capítulo 1, versículo 23, en estas palabras: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en madero. Eso está en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Pues la palabra griega que se traduce redimió era usada con frecuencia para hablar de la compra de la libertad de un esclavo o deudor. La muerte de Cristo, debido a que fue una muerte de sustitución por el pecado, satisfizo la justicia de Dios y agotó su ira hacia los elegidos, de tal forma que Cristo se convirtió en el comprador literal de los creyentes para librarnos de su esclavitud al pecado y la sentencia de muerte. También Cristo se hizo por nosotros maldición, ¿verdad? Lo que mencionó Pablo, al soportar toda la ira de Dios por los pecados de los creyentes en la cruz. Cristo puso sobre sus hombros la maldición pronunciada sobre aquellos que transgredían la ley. Tenemos que estar muy agradecidos a Dios, porque Cristo fue prácticamente el que satisfizo las exigencias de Dios y agotó toda la ira contra nosotros, padeciéndola en la cruz del Calvario, en aquel madero. El Señor se hizo maldición por nosotros. Y bien, ¿está usted agradecido a Dios por eso?
Realmente tenemos que estar muy, pero muy agradecidos. Pero en segundo lugar vemos que la muerte del Hijo de Dios cambia para siempre el significado de la cruz. Es ahora un emblema de victoria sobre el pecado, porque en primer lugar Pablo usa la cruz como la luz de la victoria sobre el pecado. Por eso que en Gálatas capítulo 6, versículo 14 dice: «Mas lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo». La palabra griega que se traduce gloriarme es una expresión básica de alabanza que, a diferencia de la traducción, no incluye aspecto de orgullo. Vaya, nosotros de igual manera tenemos que gloriarnos, como dijo Pablo, ¿no? Gloriarnos en ese acto, en esa acción que tuvo Cristo a favor de nosotros en la cruz del Calvario. Y ese gloriarnos debe ser alabanza para el Señor. No ese gloriarnos negativo, no ese gloriarnos que vemos ahora en muchos hombres que proclaman la cruz, pero llenos de vanidad. Proclaman a un Cristo, pero su corazón está lleno de orgullo y buscan el aplauso de las multitudes, buscan el aplauso y la reverencia de los hombres, mas para Dios no hay gloria, para Cristo no hay alabanza, no hay honor, no hay gratitud. Entonces, la palabra griega, pues, gloriarme, es una expresión básica de alabanza que, a diferencia de la traducción, no incluye aspecto de orgullo. Pablo se gloría y se regocija en el sacrificio de Jesucristo. Es por eso que en la Biblia dice lo siguiente: «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne». Y eso está en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 3. Y Pablo luego a los Corintios le dice: «Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado». En 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Pues hemos sido crucificados al mundo. El mundo ha muerto para los creyentes y nosotros los creyentes hemos muerto al mundo en sentido espiritual. Ayer en la noche estuvimos viendo, ¿verdad?, la gran diferencia que debe existir entre esa vida santa que debe llevar un hijo de Dios y no esa vida que lleva una persona inconversa, una persona que no teme a Dios, una persona que vive ajena a las cosas de Dios. Nosotros, desde el momento que aceptamos a Cristo Jesús, llevamos vidas, y vidas que pues para Dios son vidas que han muerto para el mundo desde el momento que han aceptado a Cristo. Pues hemos muerto al pecado, hemos muerto a los deseos de nuestra propia carne inclusive, porque el viejo hombre nos exige vivir una vida que ofenda a Dios, vivir una vida que insulte a Dios, que humille a Dios, que el viejo hombre nos exige llevar una vida que pisotee y desvalorice lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, ¿qué espera Dios de una persona que ha aceptado a Cristo? ¿Qué espera Dios de una persona que ahora es hijo o hija de Dios? ¿Qué espera Dios de una persona que pasó de muerta a vida, de tinieblas a luz? Pues que se gloríe, que se regocije, ¿verdad?, en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y pues que lleve una vida en la cual esta persona ha muerto para el mundo. Ya no vive ofendiendo a Dios, ya no vive escupiendo, por decirlo así, a Cristo, ya no vive golpeando a Cristo, ya no vive ofendiendo al Señor. Entonces hemos sido crucificados al mundo. El mundo ha muerto para los creyentes y nosotros los creyentes hemos muerto al mundo en sentido espiritual. Es por eso que está este hermoso, precioso, impactante versículo para todo creyente que dice lo siguiente: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Qué hermoso, qué maravilloso, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, que ahora estamos con Cristo juntamente crucificado. Y ya no vivimos nosotros, más bien Cristo vive en nosotros. Y lo que ahora vivimos, dice, en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, porque nuestro Señor Jesús nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Pero también a los de Corintios les escribió: porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Un versículo que lo hemos leído hace un momento. Y aunque Pablo expuso todo el consejo de Dios a la iglesia, porque la Biblia nos dice, ¿no?, que él no rehusó enseñar todo, totalmente todo el consejo de Dios. Y enseñó a los corintios la palabra de Dios que él menciona en Hechos capítulo 18, versículo 11. El enfoque de su predicación, el enfoque de su enseñanza a los no creyentes sobre todo, fue Jesucristo, quien pagó el castigo por nuestro pecado en la cruz. Vemos a Pablo en las sinagogas, vemos a Pablo en las plazas, vemos a Pablo en cada lugar donde Dios le permitió ir, predicando el evangelio. Su enfoque, su enseñanza hacia los no creyentes era hablarles de Jesucristo. Y cuando se dirigía a los creyentes ya, a las personas que él había ganado para Cristo en tantos lugares, también su enfoque, su enseñanza era el Señor Jesucristo. Entonces, este enfoque de su predicación y enseñanza a los no creyentes fue Jesucristo quien pagó el castigo por nuestro pecado en la cruz. Hasta que pues alguien entienda, hasta que alguien crea el evangelio, de nada más hay que hablarles. La predicación de la cruz predominó tanto en la iglesia primitiva que los creyentes fueron acusados de rendir culto a un muerto. Pues el mundo veía que estos creyentes o los cristianos estaban locos. ¿Por qué? Porque le rendían culto a un hombre que había muerto crucificado. Pues el hombre inconverso no entiende, porque para él son locura, ¿verdad? Pero para nosotros que hemos aceptado a Cristo es poder de Dios. Entonces, mientras que para el mundo el evangelio es locura, para nosotros el evangelio es poder de Dios. Porque en el evangelio está la obra, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. ¿Cuánto tiempo usted está invirtiendo? Porque ya que la crucifixión fue por nosotros, tenemos pues mucho que agradecer a Dios. Pablo lo entendió, Pablo lo comprendió, y Pablo con un corazón agradecido, con un corazón comprometido, con un corazón de siervo, con un corazón de auténtico discípulo, comenzó a proclamar, a predicar que el único medio para llegar a la presencia del Padre es Jesucristo, que el único medio de salvación es Jesús, que el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre es Jesús, que el único medio para recibir perdón de pecados es Cristo. Pablo se enfocó en eso, en su predicación y enseñanza. Tanto usted, su cónyuge, sus hijos, viven rodeados todos los días de tantas personas. Y en este tiempo en que Dios nos tiene en nuestros hogares, no sé cómo le llamará usted, encerrados, en cuarentena, llámalo como usted lo desee. El asunto es un tiempo importante para reflexionar hasta antes de la cuarentena cuál ha sido nuestro enfoque en la vida. ¿Cuál ha sido el enfoque? ¿No? ¿Qué? ¿Sus estudios superiores? ¿Su trabajo? ¿Cuál ha sido su enfoque? Pues la Biblia dice que si realmente nosotros reconocemos que la crucifixión fue por nosotros, pues nuestro enfoque, nuestra enseñanza debe ser Cristo. El predicar el evangelio de Cristo. Cuando estemos rodeados de nuestras familias que no conocen al Señor, en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio, estemos rodeados de personas que no conocen al Señor, pues el tema importante de conversación debe ser Jesucristo, la salvación que Él ofrece a toda persona
que no le conoce. Entonces, esperemos que después de esta cuarentena salgamos con otra mentalidad, empapada de la voluntad de Dios, ¿verdad? Empapada de la guía del Espíritu Santo, empapada de agradecimiento a Jesucristo por lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero también la cruz también ha llegado a ser un símbolo de victoria sobre la muerte. Satanás sabía que Cristo, por su muerte en la cruz, le condenaría a la oscuridad y finalmente a la destrucción eterna. Es por eso que la Biblia dice lo siguiente: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, según Hebreos capítulo 2, versículo 14. Este es el propósito último de la encarnación. Jesús vino a la tierra a morir y a partir de su muerte pudo conquistar la muerte en su resurrección, según Juan capítulo 14, versículo 19. Al conquistar la muerte, inutilizó todo poder que Satanás pudiera usar en contra de todos los que son salvados. El uso que Satanás hace del poder de la muerte está sujeto a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y lo sabemos por Job capítulo 2, versículo 6. Entonces, Satanás tiene su poder limitado, su poder sujeto a la voluntad de Dios. Pero luego dice que, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, según 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. Cristo quebrantó en la cruz el poder de Satanás, quien detentaba el poder de la muerte, según Hebreos 2.14, que acabamos de leer hace un momento. Pero Satanás no perderá por completo su arma de la muerte hasta el fin del milenio, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 hasta el 10. En ese momento, tras haberse cumplido toda la profecía del Salmo 8, versículo 6, Cristo entregará el reino a su Padre y la gloria eterna que menciona Apocalipsis capítulo 21 y el capítulo 22. Y ahí comenzará de manera irreversible, pues el gobierno total, como siempre ha sido, pero esta vez total, con Satanás destruido, ¿verdad? Con todo mal destruido, comenzará de manera irreversible el reino, pues, y la gloria de Dios. La muerte de Cristo en la cruz no solamente condena a Satanás y sus seguidores a la destrucción, sino que condena a la muerte por la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Ahora, qué interesante, no solamente se condena a Satanás, sino que se condena también a la muerte. Es por eso que la Biblia lanza esta pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado, la ley, mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo, según 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 hasta el 57. Al pensar en lo que se logró a través de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros también deberíamos gloriarnos en la cruz, porque es un emblema de esperanza y victoria sobre la muerte y el pecado. Pues sí, hermano, hermana, este tiempo de cuarentena, una vez que acabe, ¿con qué corazón saldrá usted? Pablo estuvo, digámoslo así, en cuarentena después de su conversión. Estuvo ahí en Arabia, siendo capacitado por el mismo Señor Jesucristo. Y vemos que cuando terminó este tiempo, por decirlo así, de discipulado, de capacitación, este hombre comenzó a predicar el Evangelio de Jesucristo. Luego, tantas veces estuvo encarcelado. Y las veces que estuvo encarcelado, este hombre, después de ese tiempo de cuarentena, salía transformado. Porque él, cada circunstancia de su vida, la aprovechaba para estar cara a cara con Dios.
Eso no quiere decir que tiene que ocurrir una desgracia en nuestra vida para estar cara a cara con Dios. Eso no quiere decir que tenemos que experimentar un encierro para estar cara a cara con Dios. Pero esto nos enseña que para Pablo y otros hombres de Dios y mujeres de Dios, cada día era vital para gloriarse del Señor Jesús. Y el gloriarse del Señor Jesús, el andar con una vida de regocijo, eso se traduce en una vida de aquel que proclama el Evangelio, que no desiste de evangelizar, que no desiste de orar, de interceder por las almas que no conocen al Señor. Esas almas que están presas, sujetas a la voluntad del diablo. Esas almas que están presas, sujetas y condenadas, no solamente por la muerte física, sino también por la muerte espiritual. Pues nosotros ahora somos portadores del glorioso mensaje del Señor Jesucristo. Este mensaje de salvación, este mensaje que tanto usted y yo sabemos que transforman la vida de toda persona, por más peor que sea, o por lo mismo que la persona se califique de lo peor, aún para esa persona es ese mensaje de salvación. Entonces, si realmente usted se gloria del Señor, si realmente usted se regocija del Señor, por lo tanto, usted no puede callar, usted no puede enmudecer. Usted tiene que ser un proclamador de la gloria de Dios, un proclamador del amor de Dios, un proclamador del regalo de Dios que es Cristo Jesús. Salgamos renovados, transformados, una vez que acabe esta cuarentena. Arrasemos Los Olivos, arrasemos Lima, arrasemos nuestro Perú, que urgente necesita a Cristo. Este Perú, este país que está aplastado por la indiferencia, que está aplastado por la corrupción, que está aplastado por gente que no teme a Dios, que se burle de Dios, que se burle de Jesucristo, que se burla del Señor de maneras pues inaceptables. Y hoy más que nunca se necesita hombres y mujeres que se gloríen del Señor por su gran obra en la cruz del Calvario. Exploremos la cruz y su significado también en tercer lugar. Aquí podemos ver la actitud de Dios hacia el pecado. El amargo y doloroso grito del Hijo de Dios, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Según Mateo capítulo 27, versículo 46. El abandono de Dios. Esto se conoce como el abandono de Dios. El abandono de Dios hacia su Hijo. Porque sabemos que Dios es santo y no puede haber pecado en su presencia. En ese momento Jesús estaba cargando la culpa de toda la humanidad, la culpa de todos los pecadores, y Dios no puede haber pecado en su presencia. Pero también el temor que le hizo apelar a su Padre en la siguiente palabra: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. En Mateo capítulo 26, versículo 39, momentos antes de que viniera la turba y se lo lleve al Señor para que sufriera su pasión antes de la crucifixión. Esto revela también gráficamente cómo Jesús en su humanidad rindió voluntariamente su voluntad a la del Padre en todas las cosas, haciendo que no hubiera conflicto alguno entre la voluntad divina y sus deseos. Y si realmente la cruz tiene un significado para usted, que es creyente, entonces usted debe tener la misma actitud de Cristo. Usted debe rendir su voluntad a la del Padre en todas las cosas, no en lo que le conviene. Porque acá Jesús está rindiéndose a la voluntad del Padre en lo que no le conviene. ¿Por qué? Porque Jesús sabía todo lo que iba a sentir. Él sabía lo que iba a sentir, la soledad, porque una vez que lo agarraron ahí, sus discípulos lo abandonaron. Luego, la mala noche. Luego, la falta de alimento. Luego, los golpes. Luego, los azotes. Luego, la corona de espinas. Los latigazos que desgarraron su piel. Luego tenemos también
el momento en que lo están llevando y bueno, hacia el Gólgota. Él tenía que cargar la cruz, todo desangrado, desfigurado, y luego los clavos en la cruz. Él sabía que humanamente no le convenía experimentar ese dolor, pero él se rindió voluntariamente a la voluntad del Padre en todo, y no hubo conflicto en cumplir la voluntad del Padre a pesar que no le convenía, humanamente hablando. Si usted supiera toda la lista que le van a hacer en el proceso de la crucifixión, ¿usted aceptaría? No le convendría, ¿verdad? Pero Jesús aceptó porque no había otra manera. No había otra manera de que Dios nos pudiera perdonar nuestros pecados. Por eso que Él fue nuestro sustituto y pagó voluntariamente por nuestras culpas. Pero también aquí podemos ver el amor divino de Dios en sus más brillantes colores. Por ejemplo, Él desde la cruz dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Según Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesús oró por ellos porque estaban ciegos a la luz de la verdad divina. Porque si la hubieran conocido, dice la Escritura, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria, según 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. Con todo, su ignorancia no los hizo merecedores del perdón. Antes bien, su propia ceguera espiritual era prueba de su culpa. Pero la oración de Cristo, en el momento mismo del cual se burlaban totalmente de Él, es una expresión de la infinita compasión de la gracia divina. Y esa gracia hay que compartirla, porque hasta ahora la gente, las personas se siguen burlando de Jesús. Las personas se siguen burlando del Señor y algunos se disfrazan de manera inadecuada, manifestándose como Cristo en ciertas marchas de protestas y etcétera. Los intelectuales, ¿verdad?, también tienen opiniones en contra de Jesús. Y bueno, pero aún en medio de todo eso, nosotros tenemos que predicar la gracia divina a través de Jesús. Pero también el ladrón que salvó Jesús después de que se burló de él, claro, porque la Biblia dice claramente que ambos malhechores le injuriaban, pero hasta que uno se dio cuenta y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, según Lucas capítulo 23, versículo 43. Este malhechor no tenía ninguna posibilidad de perdón, pero creyó a Jesús en plena crucifixión y se arrepintió en ese momento, y Jesús le perdonó y le aseguró el paraíso por su fe. Pero también dice la Escritura: quien Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida de la cual hemos sido sanados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. O sea, esto nos hace ver que Cristo no solo sufrió como ejemplo para los cristianos, sino, mucho más importante, como sustituto del cristiano. Cargar con los pecados implicó ser castigados por ellos. Cristo llevó la condena y el castigo en lugar de los creyentes, de tal modo que satisfizo la justicia, en este caso de un Dios santo. Pero también el cuidado que tuvo por su madre, aún en la misma hora de su muerte. Porque la Escritura dice: y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo, ¿verdad? Y luego le dice a Juan: hijo, he ahí tu madre. Ahora, esto lo hemos estudiado ampliamente en los devocionales la semana pasada, pero quiero mencionar un detalle que no toqué en el devocional. Y Jesús, pues, quien como primogénito
se hizo responsable de asegurar el sustento de su familia antes de comenzar su ministerio, ojo, no se dio esta responsabilidad a sus hermanos. Claro, porque la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos. Porque, ¿saben por qué? ¿Por qué Jesús no le cedió esta responsabilidad de cuidar a su madre, a sus hermanos? Porque sus hermanos no simpatizaban con él, no simpatizaban con su ministerio, y es más, no creían en él. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Porque hay una parte de la Escritura donde dice que Jesús estaba en un lugar predicando y vinieron su madre y sus hermanos, pero no fueron a escuchar su enseñanza, fueron porque creyeron que estaba loco, que estaba fuera de sí. Entonces, sus hermanos de Jesús no compartían su ministerio o no simpatizaban con su ministerio ni creyeron en él. Y lo más probable y lo más triste es que hay la posibilidad que ninguno estuvo presente a la hora de su muerte, solamente su madre. Bien, aquí en tercer lugar podemos ver el intenso terror del pecado en sus colores también más oscuros. Porque acabamos de ver en los colores más bonitos, ¿verdad? O en los colores más brillantes, el amor divino en plena crucifixión. Pero también podemos ver el intenso terror del pecado en los colores más oscuros, en plena crucifixión. Por ejemplo, tenemos el grito amargo. El que no conoció pecado, en este caso Cristo, bebió la copa que pertenecía a ti y a mí. Por eso que la Escritura dice, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Barrabás, ¿no? Barrabás, un revolucionario de su época, pero asesino. Y bueno, este hombre que tenía pues antecedentes y era un asesino, este hombre fue soltado por Pilatos y qué pena, ¿verdad? Jesús que hacía el bien, Jesús que predicaba la verdad, Jesús que hizo justicia, fue cambiado por una persona que más bien hacía daño a la sociedad, era un delincuente, ¿no? y había cometido muchos asesinatos. Pero la gente decía que suelten a Barrabás y que Jesús sea crucificado. Ahora, hay unas palabras del versículo que dice, y habiendo azotado a Jesús. El látigo utilizado para azotar consistía en varias cuerdas de cuero atadas a una asa de madera. Cada cuerda tenía un pedazo de metal o de hueso atado en el extremo. La víctima era atada a un poste por las muñecas, poniéndolas por sobre su cabeza, de manera que la piel de la espalda estuviera tensa. Un experto en el manejo del látigo podía literalmente rasgar la piel de la espalda, lacerando los músculos y algunas veces exponer los riñones u otros órganos internos. En algunos casos, el solo azotamiento resultaba fatal y, por qué no decirlo, mortal. Su corazón también actualmente fue despedazado, quebrantado, molido por nuestros pecados. Esto indica el indescriptible dolor por el cual pasó el Cordero de Dios, porque la Escritura dice en el Salmo 69:21, dice lo siguiente: pusiéronme además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ahora, la hiel era una hierba ponzoñosa. Aquí sirve como metáfora para la traición. Los amigos que debían dar apoyo al salmista se habían vuelto contra él. Y hiel con vinagre fue literalmente ofrecida a Cristo en la cruz del Calvario. Hemos podido ver, hermanos, hermanas, la crucifixión por nosotros. Hemos podido ver detalles de la cruz, detalles de la crucifixión.
el lado, los colores brillantes en la cruz, en plena crucifixión, y los colores oscuros de terror en plena crucifixión. En detalle todo esto es, y lo enfatizo, la cruz por nosotros, o la crucifixión por nosotros. ¿Usted está agradecido a Dios? Porque Dios envió a Cristo para que pague el precio que usted y yo debíamos pagar. Cristo fue nuestro sustituto perfecto. Cristo se hizo maldición por nosotros. Y hoy más que nunca se requiere la actitud que tuvo Pablo, la actitud que tuvo Marcos, la actitud que tuvo Pedro, la actitud que tuvo Juan, Lucas, Mateo, la actitud que tuvo pues otro hombre de Dios, Esteban, hombres, y la Biblia menciona también una lista de mujeres que tuvieron una actitud correcta, una actitud de agradecimiento, una actitud de gloriarse, de regocijarse por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Nos quedan 2 semanas, Dios mediante, para terminar esta cuarentena. ¿Con qué actitud saldrá usted? ¿Con qué corazón saldrá usted? Debemos salir con un corazón totalmente agradecido, con un corazón dispuesto a someterse a la voluntad total de Dios, así no nos convenga. Con un corazón dispuesto a decir: heme aquí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, aquí estoy para lo que tú me necesites. ¿Sabe? Quiero tomar como ilustración. En este tiempo de coronavirus, hay médicos que ya se habían jubilado, pero llevaron su carrera con tanto regocijo que no dudaron en regresar y ponerse nuevamente sus mandiles blancos para ayudar a las personas que estaban moribundas. Pero ¿sabe qué? Ellos se sometieron a la voluntad de su compromiso, a su promesa hipocrática o juramento hipocrático, y regresaron a ponerse los mandiles blancos, pero en el camino muchos de ellos se han infectado y están muertos. Hoy más que nunca el mundo le rinde homenaje, aplausos a estos médicos que no pudieron resistir más. Sabían que la gente iba a morir. Entonces ellos con regocijo volvieron y se vistieron de blanco nuevamente y a servir a su prójimo. Pero en el camino murieron, a pesar de que no les convenía regresar. Nosotros sabemos que hay miles y millones de personas que están condenadas a muerte eterna. Y nosotros ya estamos vestidos. Estamos vestidos del nuevo hombre. Y solamente Dios espera que hagamos su voluntad. Que cada día reflejemos su misericordia, su gracia, a través de Jesucristo. Somos llamados a predicar el mensaje de salvación. Somos llamados a predicar con gratitud, con regocijo. Somos retados a gloriarnos por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pues cuando termine esa cuarentena, ¿con qué actitud saldrá usted? Pues salga con un corazón sometido totalmente a la voluntad de Dios. Solamente un corazón así va a valorar lo que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. La crucifixión por nosotros. Demuestre pues, hermano, hermana, que usted sí tiene un corazón agradecido. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias
en esta noche. Te damos las gracias por la manera como tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en aquella cruz del Calvario. Padre, rogamos que tú fortalezcas el corazón de mis hermanos, mis hermanas, que están en sus respectivos hogares, cumpliendo las indicaciones de las autoridades. Pero también te pido por las miles y millones de personas que aún no conocen a Jesús, que probablemente se burlan de Jesús, probablemente se burlan de su obra en la cruz. Otros ridiculizan a Jesús, oh Dios amado, y tienen en poco lo que Él hizo por cada uno de ellos. Pues tu palabra dice que viven vidas ajenas a ti. Y Padre, rogamos pues ahora más que nunca que en este tiempo de cuarentena nuestra vida se fortalezca aún más en ti, que tomemos conciencia de que este mundo se consume en el pecado, que este mundo va rumbo a la condenación eterna, que cada persona que conocemos que no conoce a Jesús se va o se está yendo directamente al infierno. Padre, rogamos que tú nos hagas más sensibles a tu voz, que tú nos hagas más conscientes de la necesidad urgente de hombres y mujeres que tú deseas usar para que el Evangelio se irradie en todo este planeta. Padre Santo, gracias te damos y te ruego, Señor, pues fortaleza para todos mis hermanos, de manera espiritual y física. En el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Hermanos, muchas bendiciones. Que el Señor le bendiga. Nos vemos mañana domingo, en la mañana, a las 9 de la mañana. Bendiciones.